Carlos, gracias. Pues, primero agradecerte por esta entrevista que nos vas a dar para esta investigación. Estamos haciendo una investigación sobre investigación y creación. Hay, un- hay, una, hay una ecuación, digamos, investigación creativa o creación investigativa. Investigación-creación es un término que se ha utilizado mucho, especialmente en el ámbito universitario, para tratar de traer a los artistas y que los artistas hagan procesos de conocimiento, construyan procesos de conocimiento. Pero es un término muy discutido, que muchos no se sienten cómodos con ellos. Los investigadores dicen, yo no hago creación, y los creadores dicen, esto es creación y no es investigación. Eh, yo quisiera saber si tú has pensado, si tú para la realización de tus películas combinas esa investigación-creación o definitivamente no tienes nada que ver con eso. No, en la etapa que estoy elaborando la historia y el guión, obviamente dependiendo de qué tipo de historia, este, hay algo que se llama investigación, una búsqueda, digamos, como mis películas en general son películas fuertemente realistas. este, Trato de conocer lo que está alrededor de la historia, el medio, otras historias parecidas, o sea, que trabajo permanentemente en eso, o sea, yo trabajo simultáneamente al guión, trabajo, googleo muchísimo, muchísimo, o sea, hay un ida y vuelta permanente. No sé si eso lo puede llamar investigación, porque es una cosa muy, muy poco metódica, ¿no es cierto? Pero sí, o sea, busco siempre tener, digamos, no, en el cine que yo hago no cualquier ficción vale, o sea, vale aquellas que están justificadas por la realidad. Y me puedo pasar un poquito, pero siempre el criterio es el realismo, por lo tanto busco lo que está alrededor de la historia u otras historias, pero no es una cosa, digamos, muy poca metódica, en serio, o sea, no lo podríamos llamar investigación. Pero ha sido, por ejemplo, cómo te llegan las historias. Una observación, una imaginación, un acontecimiento que conoces, la Mira, prensa que cuando lees. estoy buscando saber de qué va a tratar la próxima película, que es un periodo imposible de medir en el tiempo, digamos, puede ser en semanas o pueden ser en meses. Estoy angustiado, pues es el único momento en que uno no maneja nada, ¿no es cierto? Uno está muy pasivo, esperando que aparezca algo. Y lo que hago es leer mucho, leo mucho, hablo con gente, veo, siempre estoy pensando en qué momento va a aparecer, en qué momento hará un clic y aparece una historia, o una protohistoria, ¿no es cierto? Algo que, que, que pueda seguir sacando hilo del ovillo. Leo mucho eh, International Public Library, periódicos del mundo, o sea, en aquellos idiomas que puedo manejarme, pero así, en forma totalmente caótica, ¿no es cierto? Y siempre aparece algo, aparece una mínima idea de la historia y empiezo a desarrollarla. Generalmente desarrollo dos y tres simultáneas. Eh, la mayor parte de esas historias no llegan al fin, mueren antes, ¿no es cierto? Mueren en la primera hoja o mueren en un tratamiento, en una escaleta. Algunas llegan al guión y mueren en el guión. Y algunas tienen suficiente fuerza o energía o me motivan lo suficientemente como para llegar a convertirse en una película. Pero es un periodo, no creo que sea una musa inspiradora y nada del más allá, pero es un periodo donde tenés que creer en la intuición y que hay un proceso que uno no conoce, por el cual una historia dice, bueno, ok, vamos con esta, vamos con esta. Ahí, en todo ese periodo yo estoy muy bipolar, o sea, del entusiasmo a la depresión paso varias veces en el día, ¿no? Y la historia me parece genial y al día siguiente me parece que realmente no me explico cómo me entusiasmé con esto. Con el tiempo aprendí que no hay que ser ni demasiado entusiasta, pero tampoco demasiado depresivo, ¿no es cierto? Y que cuando empezás a desarrollar la historia, empezás a escribir la historia, eh, ahí es como que te vas dando cuenta hasta dónde puede llegar. Hay que sentarse a escribir. Hay todo un periodo inicial que es mental, digamos, ¿no De es cierto? incubación. Sí, pero Y, cuando empezás a escribirla,
cuando te sentás a la computadora y empezás a escribirla, y yo digamos, soy muy riguroso, son varias horas por día que escribo, ahí ves los problemas y ahí también ves las posibilidades de una historia. En general lo que yo trato de llegar cuando tengo algo que me parece que podría llegar a funcionar es a tener una hoja, media hoja, 3 frases con las cuales pueda contar de qué va la película. Como si yo hubiese visto una película ayer y te la cuento. Ya, ¿sí? sin haber escrito antes el guión. No, nada, pero yo tengo que llegar a la menor cantidad de frases posibles con el cual cuento de qué va la película. Si yo no puedo hacerlo es porque todavía hay demasiados problemas. Y ahí es una etapa donde yo abandono muchos proyectos. Pero es como si yo hubiese visto una película y te cuento, ayer vi tal cosa, y te cuento de qué se trata. Bueno, eso. Cuando eso está, ya puedo decir, bueno, ahora puedo empezar a escribir una especie de tratamiento o ampliarlo un poco más, o incluso a veces no escribo tratamiento, voy directamente al guión y en el guión cuando empiezan a aparecer los personajes y empieza el diálogo, uno se da cuenta también de las posibilidades y de los problemas. Y cuando tienes esa parte de que puedes contarla, ¿ya consultas a un productor, llamas a tu equipo, o te quedas en un proceso solo hasta que termine de cuajar la historia? Yo la cuento verbalmente también, o sea, generalmente la gente amiga, la que puede ser, la que no sea muy cruel, ¿no? Sí. La cuento verbalmente porque me parece que contar una historia verbalmente de alguna manera se asemeja a lo que después va a pasar en la sala de cine, ¿no? Donde uno también está contando una historia. Y si yo veo que tengo problemas al contarla, es porque algo está fallando, entonces vuelvo y retrabajo y la vuelvo a contar. Y al mismo tiempo sentís, no por lo que te dicen, sino por lo que no te dicen, cómo está recibida la historia, ¿no? Cómo es recibida la historia. Yo lo hago mucho, no solamente escrito en esa hoja. Cuando digo, bueno, ok, vamos a trabajar en serio en este proyecto, de entrada empiezo a ver sus posibilidades económicas, ¿no? Yo soy productor también, ¿no es cierto?, de todas mis películas, productor o coproductor, y generalmente hago la producción ejecutiva también. Y tengo conciencia de que los presupuestos que me manejo admiten ciertas historias y otras no. Digamos, lo peor que te pueda pasar es hacer una historia y tener la mitad de la plata, ¿no es cierto? Porque entonces ahí empezás a transigir, empezás a negociar y el producto se va a deteriorar. Mis presupuestos en general son bajos, pero son los necesarios. Pero es porque lo tengo en cuenta desde el vamos, desde este momento, del momento que digo, bueno, empezamos a trabajar el guión, sí. Y sí, de a poco, a medida, digamos, mis socios siempre son los mismos socios también, o sea, tengo una relación fluida, no tengo que salir a buscar productores. Así que voy también controlando que el proyecto encaja, digamos, ¿no es cierto? No se me vaya de las manos y puede ser realizable. Y terminas el guión, trabajas sobre el guión, terminas un guión, digamos, que luego repartes a un equipo. No, bueno, no, eso falta mucho todavía, porque del guión suele haber muchas versiones. La última versión es la película terminada. Sí, de la primera versión del guión a la película terminada hay un proceso de cambio, de modificaciones y metamorfosis bastante grande. Depende, algunos casos más, otros menos, ¿no es cierto? Pero yo generalmente lo que hago es el casting antes de empezar a escribir el guión propiamente dicho. ¿Haces casting para conocer? Sí. y transformar los personajes de acuerdo con quien los va a interpretar. Bueno, depende. Si son actores, ya tengo en mente quiénes son y tengo algún antecedente, una película que haya hecho, ese tipo de cosas, o algunos los conozco. Si no son actores, hago casting, sí. Hago casting, elijo los que van a ser de los personajes, porque en realidad la gente que elijo están muy próximas al personaje, como no son actores, y hacen de sí mismos, tienen que sentirse cómodos en lo que dicen. Y entonces trabajo el guión con doble pantalla, o sea, el QuickTime por un lado y el Word por otro lado, o sea, continuamente veo en el casting, no sé, es un proceso intuitivo, ¿no? De cuáles son las posibilidades, podría decir esto, podría no decir esto, obviamente después no le doy el guión, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo sé hasta dónde puedo llegar con esa persona, eso sí no son actores, y hago la primera versión del guión, y la dejo. Es como
a En veces remojo. en remojo, viste, como en la cocina, que a veces la masa Sí. hay que dejarla un poco antes de meterla al horno, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, la dejo, porque el problema que que tenemos nosotros que hacemos películas es que no podemos nunca ver por primera vez nuestra película y nunca podemos leer nuestro guión como por primera vez. Somos lectores y espectadores totalmente contaminados y a veces neuróticos y a veces psicóticos también, ¿no? Donde todo se distorsiona. Por lo tanto, buena parte del tiempo del trabajo del guión es no trabajar. Digamos, la cabeza sigue funcionando de alguna Digamos, forma, no ¿no? trabajar en el sentido No, de no, estar dejarlo escribiendo. el guión ahí, dejarlo ahí y volver a los 15 días y darle una leída. Entonces esa mirada un poco más fresca. Y crítica. Y sí, te hace ver también por dónde andamos bien y por dónde andamos mal. Lo mismo hago después la compaginación, ¿no? O sea, dejo las escenas y ahí las dejo, no las sobretrabajo, porque en edición si las sobretrabajas empezás a cortar demasiado, perdés el tempo, que es lo más importante de la edición, del cine, digamos, además. Entonces dejo la escena y vuelvo, y sigo con otra, y después vuelvo. Por eso a veces trabajo con 2 o 3 guiones. Simultáneo. Claro, sí, me voy al otro, trabajo al otro, y 15 días vuelvo. Y entonces hay cosas que se caen, a veces se cae todo el guión, o hay cosas sobre las cuales puedo construir y hago una segunda versión y si es necesaria una tercera versión y ahí ya empiezo a darlo a leer, ¿no es cierto? Para ver que feedback, ¿no? Fundamental. Es exactamente el mismo proceso que sigo en edición, donde también empiezo Y a tú mostrar. mismo haces la edición. Sí, Siempre, sí, ¿no? absolutamente. Solo. Mira, el proceso de creación de una película tiene 2 momentos de reflexión, digamos, que es la escritura del guión y la escritura cinematográfica, que es la edición. En el medio hay un caos que es la realización, ¿no es cierto? Caos controlado, pero caos. Y esos 2 procesos se parecen mucho, y los peligros son casi los mismos, ¿no? En general, los peligros son el overworking, sobre trabajarlo, ¿no? O sea, trabajar más de la cuenta, tensarse, entonces uno construye y después comienza a destruir sin darse cuenta. Entonces son periodos que en general son largos, y no por lo que trabajas, sino por lo que no trabajas. Pero está siempre en proceso de Y creación. sí, yo no, Entonces, obviamente, sí, pero en el caso del guión yo paso otro guión y mi cabeza se ocupa en otro guión. Entonces después cuando vuelvo, esa primera mirada, esa primera lectura, y en el caso de la edición, esa primera mirada es a la cual yo le doy importancia. Después ya me contamino de vuelta. Pero la sensación que tuve, así que son cosas son cosas imposibles de trasladar, verbalizar, ¿no es cierto? A eso le doy crees en la intuición, en no, tu no, propia bueno, intuición y sí, en el trabajo, no, ¿no? sí, 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 la intuición no es algo mágico, es una serie de mecanismos que nosotros no los conocemos, pero absolutamente, sí, 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 yo creo que un director de cine necesariamente, de este tipo de cine más artesanal, necesariamente tiene que creer en la intuición y dejarse llevar, porque primero que son muchas decisiones que hay que tomar, en rodaje son muchísimas diarias y no hay tiempo para, hay que dejar irse el oficio de uno y todo lo que fue acumulando durante años va a funcionar. Uno cree en eso. Claro, también la acumulación temporal. Y en ambos procesos, especialmente en el guión, googleo mucho, pero mucho, mucho. Y de repente la información que obtengo de Google, a veces direccionada y a veces no, me hace cambiar cosas, ¿no es cierto? Hay un ida y vuelta permanente entre la ficción que estoy construyendo y los datos que vienen de la realidad, que o pueden ser de la realidad, pero en general son de internet, ¿no es cierto? Y además, en cierto momento del guión, de la elaboración del guión, voy a la locación. Así como tengo el casting, también tengo las locaciones. Y estoy ahí 4, 5, 6 días y escribo cosas ahí, Para saco dejarte fotos. permear Impregnar, del ¿no? ambiente. Sí. Sí, porque en general yo no trato, tanto en la fotografía como en el arte, no intervenir la realidad. ¿Viste? Por Sino esa que la manía realidad hable realista. por sí sola, Sí, entonces. exprese ella misma. Sí. Entonces, tratar de encontrarle la poética a eso, ¿no es cierto? Y su estética, pero no intervenirla demasiado. Entonces, tengo que conocer mucho el lugar, o sea, estoy ahí, estoy en el lugar, veo el lugar y después
me facilita bastante en el momento de rodaje, por supuesto, ¿no? El lugar lo conozco, sé más o menos cómo iría la puesta y dónde puedo sacar provecho. ¿Y haces luego entonces storyboard o simplemente haces un storyboard muy riguroso? No. ¿Un guión técnico muy riguroso? No. Yo voy a filmar con la última versión. Y el día anterior hago una especie de dibujitos y algunos planitos. Muy elemental, porque yo dibujo muy mal, con los cuales comienzo la jornada de rodaje. Pero después te das cuenta de que es como un salvavidas, pero si sabes nadar o la baranda de la pileta, si no nada te largás. Y la misma inercia del rodaje te va haciendo olvidarte de eso y ya entras a trabajar con los elementos estrictamente cinematográficos, ¿no es cierto? ¿Y en el rodaje especialmente trabajas con los actores? ¿Te preocupas más por los actores que por la parte técnica? No, me preocupa por las dos partes, pero para mí en el tipo de cine que yo hago, que es un cine fundamentalmente, su eficacia reposa en la gestualidad, el trabajo con los actores es absolutamente esencial. Para mí la verdadera locación es el rostro del actor, ¿no? No, para mí eso es lo esencial, el trabajo con el actor, no actor, digamos, con quien está frente de cámara. Claro. Sí. ¿Y le pides que siga muy al pie de la letra el guión que tú me No, depende. Si no son actores, obviamente no le paso nada, no le doy nada. Ah, no le das necesidad. No, y es más, en muchos casos no sabe de qué va. No saben qué hay, nada, no saben nada. Y ahí hay todo un juego, generalmente con 2 cámaras, de ensayo y error, y filmar mucho, y después el milagro, si existe, ocurre en la edición, ¿no es cierto? Yeah. Ocurre en la edición. Pero no, si son actores no le doy nada, o le doy un texto equivocado porque me sirve que se equivoque, no cosas así, una cantidad de trampas. Con los actores no, con los actores hay un texto, en general trato de ceñirme al texto, pero veo que si hay algo que lo cambiamos, ¿no? Y con los no actores los textos son de ellos, obviamente yo lo voy incitando, ¿no es cierto?, estimulando para que digan lo que yo necesito, pero con sus palabras, que muy lejos del guión no están, porque yo trabajé con el casting, sé cómo hablan, sé qué cosas pueden decir y qué cosas que no, aún cuando llegas a poner la cámara y hay cosas que no le salen ni al actor tampoco, y entonces bueno, cambiémosla, por algo no le sale. Y en los actores en general, si bien el trabajo es totalmente distinto, porque es un actor, digamos, es alguien que tiene una técnica para tratar de ser otro, ¿no? En general trato de que ellos sean también muy próximos al papel que está representando, no tenga que caracterizar a alguien muy lejano, ¿no es cierto? De tal manera que pueda trabajar él con sus vivencias y sus recuerdos. Eso es una zona privada de ellos, yo no me meto, no me meto y ensayo muy poco, o sea, pero trato de que entre el actor como persona y el personaje tampoco estén demasiado. Por supuesto que hay otras posibilidades porque es un actor. ¿Y entonces eso no hace más largo el proceso de rodaje, toda la etapa de rodaje? Cuando estás trabajando con los no actores. Bueno, yo ya lo tengo calculado. En general, si la película tiene, especialmente en los roles protagónicos, no actores, siempre tengo 1 o 2 semanas más. Que a veces no las uso, pero por las dudas, para trabajar más tranquilo, ¿no es cierto? Porque nunca sabe qué va a pasar. ¿Qué más o menos cuánto dura el proceso de rodaje de una película? En general, mis películas 8 semanas. 8 semanas de 6 días. ¿Trabajando 48, a diario? Sí, todos los días, menos los domingos, todos los días. 48 días, sí. Ese es mi promedio, ¿viste? O sea, a veces un poquito menos o un poquito más, pero ahí estoy. Sí. Y en el proceso de montaje que montas tú también solo, más o menos ¿cuánto dedicas al montaje? Ahí es como el guión, digamos, no podés. Yo en general le pongo 3 meses. Hay películas como La Ventana que me salieron en 15 días, pero por eso que te decía, para dejarla reposar la película, ¿no? Para dejar la masa reposar antes de meterla al horno. Yo en general 3 meses, trabajo solo, porque yo creo que eso sí es una zona realmente privada, ¿no? La edición es la verdadera escritura. Y trabajo en mi casa además, o sea que no me tengo que ir, claro. Tengo la sala de edición, o sea que no tengo horario. En general trabajo por la mañana, tanto en el guión como en
en el proceso de edición trabajo mejor durante la mañana. Me levanto temprano, tomo un café y empiezo a trabajar. Pero a veces esos horarios se trastocan, pero no hago otra cosa durante esos 3 meses. Ya. Dedicado completamente. Sí, sí, además Envidia. la cabeza está funcionando siempre. Yo siempre estoy haciendo, digamos, he filmado cientos de cortos publicitarios y varios largometrajes y tengo el oficio como para poder imaginarme la edición de 2, 3, 4, 5 y a veces una escena sin necesidad de estar en el hábit, ¿entendés? O sea, mi cabeza siempre está ahí haciendo, es como el ajedrecista, se parece mucho, ¿no? Es un trabajo de combinatorio, ¿no? Entonces pruebo y podría hacer aquella escena y podría hacer esa toma o sea que en realidad estoy trabajando todo el día, pero en la máquina no, muchas menos horas, ¿no? ¿Y luego trabajas con un montajista? No. No, para darle un... No, yo sé que eso es un riesgo, porque al no tener una mirada externa es un riesgo. Lo compenso con el tiempo. Trato de yo tener esa mirada externa, y si dejo reposar 15 días una escena, la vuelvo a ver, digamos, es una mirada casi externa. Ya, eso implica, claro, ahora que mencionas la publicidad, unas diferencias entre la publicidad y el trabajo ya mucho más de cine de autor que tú realizas. La diferencia fundamental es que en publicidad ganas muchísima más plata que en cine de autor. Sí, esa es la diferencia, eso es lo que yo viví más dramáticamente. Pero más o menos el proceso es igual. No es igual, es muy distinto, no tiene nada que ver. Es como que te diga que si alguien que escribe titulares para diario puede escribir una novela, Claro, el hecho de escribir no claro, significa... claro. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Al contrario, tienes que desprenderte de una cantidad de tic y mañas que te da la publicidad, que es una cosa barroca totalmente, pero bueno, Y de se control desarrolla de en un 30 cliente, segundos. Sí. que Si tienes ese ahí. mismo estilo lo llevas a 90 minutos, agobias al espectador. No, son dos mundos totalmente distintos.